Hola a quienes me vean. Luz Helena les ofreció café a sus invitados y ellos se negaron con más rotundidad de la necesaria. Y enseguida explicaron que el café era un estimulante y por lo tanto una droga, y que un comunista verdadero no se drogaba nunca. Uno de ellos, más joven que los otros y con aspiraciones literarias, habló del escritor Lu Xun, cuya obra admiraba, y contó que Lu Xun había sido un camarada muchos años antes de la revolución, un socialista genuino, y sin embargo era famoso por haber consumido café. Este es un párrafo del libro Volver la vista atrás, una novela biográfica escrita por Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, acerca del español colombiano Fausto Cabrera y sobre todo acerca de su hijo Sergio Cabrera. Corresponde a la vida en China, en la China comunista, hacia finales de los 60, cuando unos conocidos chinos visitaron a su familia en ese hotel especial en el que vivían los extranjeros que trabajaban para el Estado, como el profesor español, o el profesor de español, más bien, Fausto Cabrera. Su esposa les ofreció café a estos invitados y reaccionaron así, como nos narra Vázquez, esos disciplinados partidarios de la revolución. Otro pasaje muy ilustrativo de hasta dónde llegaba el fervor y la casi ingenuidad revolucionaria de este periodo de la denominada Revolución Cultural se muestra enseguida. Por esa época hubo una gran discusión en el Hotel de la Amistad. El centro del conflicto eran las luces de los semáforos. Habían cambiado. Fue una decisión de los guardias rojos y el regimiento rebelde no podía mantenerse al margen. Se trataba de reconocer que el color rojo, símbolo de los guardias y de la revolución, no podía seguir indicándole a la gente que se detuviera, pues para todos ellos era el color del progreso. De ahora en adelante el rojo significaría la acción de avanzar. Inversamente, el verde sería la señal para detenerse. Los guardas se dividieron las calles, destornilladores en mano, para hacer los cambios necesarios. En momentos de tedio, Sergio salía a la calle y buscaba una esquina solo para ser testigo de esa inusitada inversión cromática, sintiendo un escalofrío cada vez que un carro aceleraba para pasar en rojo, cada vez que los jóvenes revolucionarios aprovechaban el verde para enseñar sus pancartas o cruzar la calle en medio de unas de sus marchas rodeando a los acusados. Le había gustado salir con una cámara y documentar todo el asunto, pero sabía perfectamente que era una pésima idea. En el mejor de los casos, un occidental sacando fotos sería considerado una provocación, y el incidente terminaría con el decomiso del rollo y acaso de la cámara. En el peor, con peligrosas acusaciones de espionaje y una noche gratis en alguna oscura comisaría. El libro presenta entonces un muy entretenido e ilustrado relato de las vidas de esta familia, con particular énfasis en los 6 años que vivieron allá en la China maoísta. Ahora un pasaje juvenil cuando Sergio vivía por allá. Una tarde, poco antes de que empezara la escuela, fue a buscarlo Yanduy, el amigo uruguayo, para invitarlo a cazar gorriones. Llevaba una carabina neumática en cada mano. Afuera hacía 3 grados bajo cero, pero Sergio ya sabía que los gorriones eran una plaga. Se comían las semillas de trigo y arroz que eran del pueblo. Se decía que unos años antes, hacia 1959, la plaga había sido tan intensa que la gente de las aldeas se organizó para salir todos los días a las 12 en punto con la misión única de hacer ruido. Reventaban cohetes y hacían sonar las matracas, los gongs y las campanas, y consiguieron armar tanto alboroto durante tanto tiempo que los gorriones empezaron a morir de infarto, agotados por no poder descansar. Aquel año
las cosechas se salvaron de los gorriones, pero los gusanos de los que los gorriones se alimentaban las invadieron y las destrozaron. Y los aldeanos tuvieron que regresar al viejo sistema de espantapájaros. Ahora, en el Parque de los Bambúes, apostados junto a las plantaciones de las comunas populares, Sergio eliminaba los gorriones a tiros certeros. Se había quitado los guantes para disparar mejor y el frío le hacía doler las manos, pero sentía que estaba cumpliendo una misión revolucionaria. Allí, junto a los pastos helados, se entrenaba para un futuro más arduo y, al volver caminando al hotel, cuando un inglés anónimo comenzó a tirarle piedras mientras lo llamaba asesino y le gritaba que dejara en paz a los pájaros, volvió a sentirlo y el pecho se le llenó de algo parecido al orgullo. Sergio Cabrera, el personaje central de esta novela biográfica, es hoy un reconocido director de cine que, siendo muy joven, regresó de la China comunista para ser parte del EPL, Ejército Popular de Liberación, un grupo guerrillero de inspiración obviamente maoísta hacia finales de los años 60 e inicio de los años 70. Así reconstruye Juan Gabriel Vázquez unas experiencias eróticas o casi eróticas de ese Sergio de 18 a 20 años en las montañas de Colombia. A las mujeres se les veía cada vez con más frecuencia hablando con los hombres. Aquello no estaba bien visto, a pesar de que los comandantes tenían a sus parejas, ya fuera por haberlas traído de sus vidas anteriores o por haberlas conocido en la zona. El manual del EPL prohibía que los guerrilleros y guerrilleras se miraran como si pudieran ser algo más que camaradas de la misma causa. Sin embargo, una de las compañeras del Sol había comenzado a sonreírle a Raúl, a ponerle una mano en el brazo cuando se encontraban. ¿Cómo está mi mono?, le decía. A ver, míreme con esos ojos verdes. Allí se llamaba Isabel. Hay que anotar que ese Raúl que menciona este pasaje era el alias que Sergio tenía o que había adoptado pues dentro de la guerrilla. Luego continúa el escritor Juan Gabriel Vázquez. Una tarde, mientras Raúl cortaba con machete las hierbas que le había pedido un comandante, se le acercó por detrás y se agachó para ayudarle recostándose contra su cuerpo. Y Raúl sintió sus senos con tanta claridad que habría podido dibujarlos. Le correspondió con otros contactos, roces al caminar a su lado, insinuaciones a la vista de todo el mundo. Solo era cuestión de días para que pasara algo más. De manera que no se sorprendió, o no del todo, la noche en que Isabela llegó hasta su hamaca en la oscuridad sin usar una linterna ni delatar sus pasos, y de un movimiento diestro se acostó a su lado. Raúl no había sentido un cuerpo de mujer tan cerca en mucho tiempo. Y supo que alguna vez le llegaría el arrepentimiento por lo que estaba a punto de hacer. Pero los dos temores combinados, el de la sanción disciplinaria y el de los últimos rezagos de moral cristiana, le cayeron encima al mismo tiempo. No, eso no se puede, le dijo en susurros. Váyase, compañera, váyase, que eso no se puede. No tuvo que verla a la cara para sentir el desconcierto primero y luego una forma sintética, eficiente, concentrada del desprecio. Y sobre el mismo personaje y la misma emoción escribe un poco más adelante Vázquez. Pensaba también en Isabela y se arrepentía de haberla rechazado y fantaseaba con lo que habría podido pasar. Y luego volvía a arrepentirse. De una cosa estaba seguro, se había comportado correctamente. Había comprendido ya que la revolución era inseparable de un cierto puritanismo. Sabía que Lenin había copiado la organización comunista del primer cristianismo. Y una prohibición inviolable pesaba sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Isabela parecía no haberse enterado de ello. O tal vez las prohibiciones no eran tan estrictas para todo el mundo. Sí, eso también era posible. Que Raúl fuera un soldado demasiado riguroso, como si intentara compensar con esas disciplinas el pecado de su origen. Todo eso pensaba Raúl. Y también pensaba
otras cosas absurdas. No hablaremos aquí mucho sobre la obra en general de Juan Gabriel Vázquez, Velandia. Solo repetiremos el casi lugar común de decir que es considerado hoy el escritor colombiano de mayor figuración internacional. Y sobre Fausto Cabrera podremos decir que fue actor, director de teatro y declamador, que vivió la mayor parte de su vida en Colombia, aunque había nacido en España, y que falleció, Fausto, el padre de Sergio, falleció en 2016. En el siguiente extracto del libro se describe uno de los problemas que trajo el tipo de decisiones tomadas por el régimen maoí. Las escuelas de cine de Pekín habían cerrado en los primeros días de la Revolución Cultural y nadie veía la posibilidad de que volvieran a abrir. No solo estaban cerradas, sino malditas. Su reputación había quedado totalmente ligada a la de Jiang Qing, la esposa de Mao, una mujer ambiciosa, actriz mediocre de otros tiempos, que había acumulado un poder enorme durante la revolución y lo había aprovechado a conciencia para aplastar cualquier manifestación cultural que no fuera una celebración de las ideas maoístas. Jiang Qing había supervisado todo lo que tuviera que ver con las artes escénicas, pero su figura pública, desde que Sergio se fue de Pekín en 1968, había sufrido un desgaste brutal, casi visible en las líneas de su cara y en la rigidez de su sonrisa. Y ahora se la empezaba a culpar de unos excesos de los que todos habían sido cómplices. Hasta se decía que se había separado de Mao, pero que los dos ocultaban esa realidad por miedo a lo que podía pasarle al movimiento. Para terminar este pequeño recorrido por esta obra Volver la vista atrás, leamos otro pasaje que tiene un tono reflexivo sobre la realidad de parte de nuestra juventud vinculada a estos movimientos guerrilleros. Toda una generación, pensó Sergio allí viendo la foto de los Cabrera uruguayos. Toda una generación de latinoamericanos cuya vida quedó empeñada en una causa enorme. ¿Dónde estarán ahora? ¿Vivían en Suecia? Sí, pero ¿dónde y con quién? ¿Y con qué memorias de su paso por las armas? ¿Y con cuánta sensación de que alguien había tomado por ellos decisiones importantes? ¿De que alguien les había robado años de su vida? Alguien lo escribió, en esta ocasión Juan Gabriel Vázquez. Hasta la próxima.